Los quiero dejar aquí. Me gustaría que estén aquí. ¿Por qué? Porque así les veo los rostros, pero además de eso, tenemos la oportunidad de interactuar y me pueden hacer preguntas, ¿ok? No los puedo ver a todos, o sea que a lo mejor en algún momento se van a perder los otros que están entrando, pero ustedes ya saben, les pido que se muteen su micrófono, porque vamos a este interesante estudio. Esto realmente es parte de lo que es teología sistemática. Y ahora nos toca ver esto tan importante que los teólogos han denominado o amartiología, que es la doctrina del pecado, en palabras simples. El pecado, es importante tratar este tema. Desde los púlpitos, últimamente, como que se hace poco popular predicar sobre el pecado porque el pecado incomoda y hay quienes piensan que predicar del pecado, yo escuchaba antes decir que cuando tú predicas del pecado, tú lo que haces es alimentar conciencia de pecado y se te desvanece la conciencia de lo que tú eres, la justicia de Dios. Pero es tan importante predicar sobre el pecado porque está en la Biblia. Entonces, lo primero que sería bueno es definir qué es pecado o qué es el pecado. Y voy a citar a Wayne Grudem. Él, en su teología sistemática, ojalá que ustedes la puedan tener, la dejé lejos de mí, pero yo tengo dos teologías sistemáticas, la de MacArthur, que me gusta mucho, y la de Grudem. Y a lo mejor tiene posturas diferentes en algunas cosas, pero creo que es tan importante que uno tenga buenas teologías sistemáticas. Y vamos a ver una definición de la teología de él en cuanto a lo que es el pecado. Dice, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza, ¿ok? Es no conformarnos a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. Fíjate, importante, le agrega ley moral de Dios en actitudes, en acciones, actitudes o naturaleza, ¿ok? Un poquito la definición del pecado y, y para retomar, porque para nosotros realmente lo más importante es qué dice la Biblia. Igual volví a poner la definición de pecado de Gruden, pero fíjese que está bien acertada la definición que él da de pecado, ¿ah? Porque es bíblico. O sea, Juan cita algo muy similar, o sea, cita realmente lo perfecto, la palabra inspirada, perfecta, fue movido por el Espíritu Santo, así las palabras de Dios perfectas. Así que, nuevamente, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza, lo que somos. Entonces, mira lo que dice Juan, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Así que aquí está. ¿Qué es el pecado? Infracción a la ley. En este caso tendríamos que nosotros decirle la ley moral de Dios. Entonces, es fácil ahora entender qué es pecado. Infringir la ley moral de Dios, infringir la ley de Dios. No hay que tanto, como que no es tan, no hay que complicarse con tantas definiciones. Usted sabe que usted peca cuando infringió algo que Dios estableció en su palabra. Así de simple y fácil. Ahora, ¿hay alguna idea errónea sobre el pecado? Los voy a mover para acá. Y esta idea errónea, número uno, una de las ideas populares es que el pecado es definido por la sociedad. O sea, la gente, la sociedad define lo que es bueno y lo que es malo. Es un asunto de conciencia. Ahí le puse. Entonces hay personas que, sobre todo hoy día en esta era postmoderna, aquí vamos a hablar de género, es definido por la sociedad. ¿Para qué vamos a hablar de lo que es correctamente ante Dios? O sea, hoy día ustedes saben cantidad de personas que son del espectáculo, cantantes, gente así que han dicho cosas tales como, por ejemplo, no, que la Biblia es un libro obsoleto, que la Biblia realmente no se aplica para los estándares del día de hoy, que hay que reactualizar la Biblia. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de reactualizar la Biblia, realmente está diciendo que hay que redefinirlo de una manera al tiempo contemporáneo. ¿Ok? Entonces es un error. Este es un error teológico que nos lleva a otro error teológico. ¿Y cuál es el número dos? Que el pecado dejó de existir, pues Cristo lo quitó para siempre. ¿Ok? Y hay varios versos, como dos o tres versos que se usan. Por ejemplo, Hebreos dice que él va a aparecer sin relación con el pecado, usados por estas personas. Y este es muy usado, Juan 1:29. ¿Ok? Juan el Bautista dice, el siguiente día vino Juan a Jesús. Juan escribe
lo que sucedió entre Juan y Jesús. Que venía él y dijo, ¿ven? Aquí Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, usando este verso, muchas personas han dicho, bueno, este es un asunto, no, lo voy a poner con rojo. Este es un asunto de la obra completa de Cristo. Es el punto de vista, un punto de vista errado. Cristo en la cruz, ¿qué es lo que hizo? Fue quitar el pecado, ya el pecado no existe. Y a lo mejor ustedes no están familiarizados con eso, pero hoy día hay corrientes modernas bíblicas, predicadores conocidísimos que están hablando, no, el pecado no existe, o sea, el pecado, Cristo lo quitó. Alguien una vez me argumentó, si Cristo no quitó el pecado, entonces, ¿qué quitó? ¿Entienden? Como dejó de existir. Y este error de que el pecado ya no existe, por eso algunos predicadores modernos han caído en el hecho de decir, y digo algunos porque no son todos, pero sobre todo el movimiento más o menos contemporáneo, no hablen del pecado porque el pecado lo único que hace es activar conciencia de pecado, o sea, siempre te sientes un pecador. Sin embargo, esto lleva a otros errores, por ejemplo, que los cristianos, si ya no hay pecado, entonces los cristianos cuando pecan, no pecan. Parece como raro, ¿ah? Una vez alguien me dijo a mí, ¿tú sabías que cuando tú pecas, tú no pecas? Y digo, "¿Pero cómo así?". Claro, porque tú eres espíritu, entonces tu espíritu no peca. Y eso no es algo nuevo, eso no es algo nuevo. O sea, eso del tiempo de Juan, ya cuando él escribió su primera carta, y yo los invito a ustedes a que se lean primera de Juan, bueno, las tres cartas, pero léanse primera de Juan y van a poder entender el contexto de lo que Juan viene hablando, porque cuando uno lee la primera carta de Juan, como que no le dice nada, mira, le voy a leer. Y este es el mensaje que hemos oído de él. Yo anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, ¿ok? Si decimos, mira este primero, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Nuevamente, si decimos, o sea, la primera es caminar en tiniebla, caminar en tiniebla. Casi no puedo ver bien. Si, pero si decimos pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Nuevamente, tercera vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no existe tal cosa como el pecado, ni pecamos. Si confesamos, y aquí está, los cuatro sí, y esta es por eso que se escribe esto, si confesamos nuestros pecados, Él es, número uno, fiel y dos, justo para perdonarnos, uno, y limpiarnos, perdonarnos, limpiarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Entonces, paremos un momento. ¿Por qué Juan escribe esto? Porque ya en ese tiempo de Juan había un grupo que es el nacimiento del docetismo. ¿Y el docetismo qué es lo que era? Era realmente la influencia griega que postulaba que la materia era mala y el espíritu era bueno. O sea, todo lo inmaterial, todo lo abstracto era bueno y todo lo material, lo físico era malo, por lo cual varias cosas dicen, por ejemplo, que Jesús no puede haber venido, decía en ese tiempo, en carne, porque la carne es mala, entonces lo que vimos de Jesús era un espejismo, una ilusión, era como ver no sé, ver una imagen, pero realmente era una ilusión, pero nunca fue real. Usted dice, era una locura. Juan combate eso. De hecho, por eso es que Juan dice en su primera carta que todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne, es el anticristo. Entonces ahora uno empieza a tener sentido. Ah, pero ¿por qué alguien va a negar que él vino en carne? ¿A qué se refiere? A que no fue un ser humano normal, o sea, 100% humano, 100% Dios. Ellos creían en la deidad de Cristo, no creían en la humanidad de Cristo, porque la carne, la materia es mala. Entonces ellos habían llegado a la conclusión de que como la materia era mala y lo bueno era el espíritu, un creyente no podía pecar. Entonces Juan trata de corregir este error y empieza a decir, no, si decimos que tenemos comunión con él, debemos practicar y andar en la verdad. Si andamos luz, entonces pues tenemos comunión con él, su sangre nos limpia de pecado. ¿En qué sentido nos limpia de pecado? Porque existe el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿se dan cuenta? Nuevamente lo mismo, nos engañamos nosotros mismos. Entonces, yo una vez traje algo parecido a este estudio y alguien lo contradijo diciendo que yo estaba enseñando un perdón, o sea, confundiendo la salvación eterna con la comunión diaria. Porque ¿por qué deberíamos confesar nuestros pecados? Porque pecamos y el pecado desagrada a Dios. Una ofensa ante Dios, ofende a Dios. Salmo 51 lo dice, contra ti he pecado, ¿cierto? Contra ti, a ti te he ofendido, dice David.
parafraseando un poco los primeros versos. Entonces, por eso que Él nos tiene que, cuando confesamos, nos debe perdonar nuestros pecados, que no tiene que ver con pecados, no tiene que ver con nuestra posición de hijos, siempre hijos, sino más bien con limpiarnos del pecado que diariamente cometemos y cuando lo confesamos, y Él no solamente nos perdona, pero también nos limpia. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué Él haría eso? Porque Él es fiel y justo. ¿Ok? Y quiero hacer a lo mejor una reflexión. Que esta palabra, que esto que Jesucristo sea fiel y que sea justo, debería motivarnos a acercarnos a Él. ¿Ok? A acercarnos a Él con confianza cada vez que pecamos, porque somos hijos del Padre Celestial, Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros, Él murió por nuestros pecados, y ¿qué es lo que está haciendo? Es ser fiel y justo. Él no. Si cuando nosotros nos acercamos, podemos tener la confianza de que Él va a estar ahí para perdonarnos y limpiarnos, ¿ok? Entonces, ese es el segundo, el tercer error referente al pecado. Uno que es una cuestión que lo define la sociedad, una cuestión de conciencia. El pecado no existe para algunos porque es la obra completa y los cristianos no pecan. Y si decimos que no pecamos, pues le estamos haciendo a Él de mentiroso, ¿ok? Eso son en cuanto a los errores referente al pecado. Ahora, ¿qué es realmente pecar? O sea, ya hemos definido qué es lo que dice la Biblia, infracción a la ley de Dios, pero realmente, ¿a qué apunta la terminología? Bueno, pecar realmente es errar en el blanco. Bueno, ahí está. Debíamos ver, vamos a poner de otro color. Eso es, no pegarle ahí. Pegarle en cualquier parte menos ahí en el centro. ¿Y de dónde viene la idea? ¿De dónde viene la idea de que es de errar en el blanco? Mira, esa misma palabra, voy solamente a ponerle que la palabra, yo no soy experto en hebreo ni en griego, así que por eso he usado apuntes para explicarle, pero la palabra pecado es la palabra jata o jatá en hebreo. Y mira cómo es usada. Ya dije que arriba tenía que ver con errar en el blanco. Mira este verso, Jueces 20:16, dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, para los cuales todos los cuales tiraban una piedra con la onda, un cabello y nunca erraban. ¿Ok? Todos ellos tiraban, fíjate cómo dice, los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello o un pelo, ¡pum! Y nunca erraban. O sea, ahí se usa la palabra jatá, creo que se pronuncia, pecar, nunca erraban. Entonces, eso es errar en el blanco. Y la misma idea en griego de jamartano, jamartía, y solamente puse un verso, y eran bautizados, Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Ok? Ahí está nuevamente jamartía, jamartano, la idea de errar en el blanco. ¿Ok? Entonces, mantengamos en mente eso, que pecar es eso, no darle aquí. No hay hombre justo en la tierra, dice Eclesiastés, que haga el bien y nunca peque. Todos nos equivocamos. ¿Sí o no? Todos nos equivocamos. Diariamente. Bendito Salvador y bendita gracia. Ahora, el origen del pecado. ¿Dónde comenzó el pecado? Primero hay que establecer que Dios no lo creó. Dios es un Dios santo. O sea, Dios no puede haber creado el pecado. Y aquí vamos a ver con algunas cosas que son un misterio. Mira, Dios es justo y santo. Perfecto. Bueno, Deuteronomio, aquí lo puse, 32:4. Perdón, 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Mira qué tremenda definición para hablar de lo que es Dios realmente en sí mismo, ¿ah? Lo que es su santidad, sus perfecciones, lo que es Dios. Entonces, si Dios no creó el pecado, ¿será que el pecado fue una fuerza paralela que apareció en el universo? O sea, si fuera como Dios se sorprendió porque de pronto apareció el pecado y dijo, oye, ¿esto qué es? Yo no creé esto. O sea, ¿de dónde apareció esto? ¿Hay una fuerza, un dualismo, como alguien ha dicho? No, la verdad que no podemos creer que hay una fuerza paralela a Dios. De alguna manera, que esto es un misterio, muy difícil de decir, bueno, si Dios no creó el pecado, entonces, ¿cómo es que el pecado existe sin que Dios lo haya creado? Pero sí lo que podemos afirmar que Dios de alguna manera soberanamente ha usado todas las cosas, incluyendo el pecado, para traer gloria a su nombre. Es un misterio, es difícil de digerir y de comprender. ¿Cómo un Dios santo pudiera usar el pecado sin el dejar de ser justo?
¿Cómo un Dios santo pudiera permitir la entrada al pecado? ¿Cómo un Dios santo pudiera dejar correr toda la humanidad hasta donde hemos llegado? ¿Cómo el Dios santo pudiera perdonar al pecador sin él dejar de ser un Dios justo? Es un misterio, es muy difícil de explicar, pero ya entendemos que el Dios que nosotros tenemos excede, como dijo el salmista, es incomprensible, va más allá de lo que el ser humano pueda comprender. Entonces, Dios no originó el pecado, sin embargo, Dios no creó el pecado, sin embargo, Satanás lo originó. Y no quise traer el texto bíblico de Apocalipsis 12, del 3 al 9, pero ahí relata una gran batalla, una gran rebelión. Y cuando pensemos en pecado, pensemos en eso, en rebelión, en iniquidad, en rebelión. Esas palabras tienen que venirnos a nuestra mente. Y Apocalipsis 12 relata que él arrastró la tercera parte de los ángeles. Así que lo que sí podemos afirmar con seguridad, que Satanás lo originó. Y fíjate qué interesante, porque es difícil poder entender cómo Dios pudo permitir que seres humanos se le rebelaran a Adán y Eva. Cómo Dios pudo permitir que ángeles se le rebelaran. O sea, hay una cuestión que es más fuerte de lo que nosotros podemos comprender. Entonces, aunque Satanás lo originó, realmente lo introdujo a Adán, y aquí puse con Eva. Adán y Eva lo introducen en el mundo. Ahí está la historia más o menos del origen del pecado. Es introducido por Adán y Eva. ¿Cuándo? Cuando comieron del fruto. ¿Ve? Ahí voy a poner Génesis 3 del 1 al 7. En 7, hermano, mira qué tremendo. En 7 versos nos cambió la vida. En 7 versos se nos fastidió la historia del hombre. 7 versículos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, a propósito, hay teólogos que creen que los animales hablaban ante la caída, pero son opiniones de ellos, yo no pienso así. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo, mira la mentira, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, ¿dijo eso Dios? ¿Dijo que de todo árbol no pueden comer? ¿O dijo de todo árbol sí pueden comer, excepto uno? O sea, aquí nos damos cuenta cómo el tergiversar lo que Dios ha dicho viene desde el diablo, desde el Génesis, y lo vemos hoy día tal cual cuando hay planteamientos teológicos donde nos dicen, pero que Dios ha dicho esto. O sea, no, Dios ha dicho lo contrario. Entonces, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto, ella dijo bien, aquí no mintió, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. O sea, no solamente era comerlo. La orden era explícita. No lo coman, ni lo toquen. Hay cosas que nosotros no deberíamos probar en ningún aspecto. Hay cosas que nosotros no deberíamos exponernos radicalmente. O sea, Dios sabe las consecuencias del pecado y a veces pensamos que podemos lidiar con el pecado. A veces decimos, bueno, aunque sea algo, me doy una pequeña licencia, pero por eso Dios es radical. No coman ni toques. Y Dios también, yo creo que tiene implicaciones en nuestra vida al día de hoy, cuando Dios nos da mandamientos y advertencias de no tocar y apartarnos, por ejemplo. Yo sé que no es popular la idea de vivir vidas apartadas, pero estamos llamados a vivir vidas apartadas y esto significa eh, que debemos filtrar todo por el cristal de Dios. Todo. Mira, todo, hasta a las películas que vemos, hasta lo que mira nuestros ojos, hasta donde navegamos la internet, hasta lo que conversamos, hasta los chistes que celebramos. O sea, tenemos que ser radicales, o sea, así, tal cual. Pero siguiendo con el texto, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, Dios tenía algo bueno. El motivo siempre fue algo bueno. No era algo malo para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira. Ahí vino la mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar, mira, sabiduría. Pero esta no es la sabiduría de Dios, sabiduría del mundo.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira, qué terrible. O sea, lo primero que les pasó que se cumplió, vieron, conocieron el mal, y lo primero que, la primera distorsión que viene es cómo se consideran a sí mismos, cómo ven sus cuerpos, cómo se ven a sí mismos. Ya cambió como Dios los veía, como ellos se veían antes. Perdieron la inocencia, ¿ok? Por amor a un conocimiento. Así que el pecado se introducido por Adán y Eva. Sin embargo, Dios no culpa a Eva, aunque Pablo en una parte dice, porque fue la mujer la que comió. Pero técnicamente Dios hace responsable al hombre. Le quiero decir algo. El otro día tuve una conversación, y me pueden interrumpir, ¿ah? El otro día tuve una conversación con mi mamá, y mi mamá me dijo que le estaba compartiendo el evangelio a una sobrina. Y entonces esta sobrina le estaba diciendo, es que yo tengo problema con Dios, porque ¿por qué Dios es hombre? ¿Y por qué los hombres tienen que ser como, por qué el hombre tiene que ser como la cabeza de la sociedad o algo así? O sea, ¿te das cuenta? Tiene una lucha con la postura. Me dijo, no sé si tiene una postura en contra de los hombres, en contra del machismo, en contra de Dios. Pero toda esta rebeldía y todo este concepto que tenemos equivocado viene de cómo interpretamos a lo que Dios hizo referente al hombre, cuál Dios hizo responsable, aunque su mujer comió primero, lo hizo responsable a él como la cabeza representativa de toda la humanidad. Y en esta consecuencia, y en estas, digamos, consecuencias, yo encontré tres cosas que trajo el pecado, o sea, la introducción del pecado por Adán, incluyendo a Eva. Número uno, la muerte. Mira, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, ¿qué cosa entró? La muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres, porque todos pecaron en Adán, o sea, Adán nos representó. Entonces todos pecamos en Adán. ¿Y qué es lo primero que trajo? Muerte, muerte. Eso es lo primero, por eso que el hombre se empezó a morir, el hombre se empezó a envejecer, el hombre se empezó a enfermar, o sea, trajo muerte, o sea, por eso nos morimos. Mira, ¿cuántos pecados? Dice, por un hombre, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, solamente por un hombre, solamente por un hombre. Así la muerte pasó. La primera consecuencia es que vino muerte. Y la segunda consecuencia, juicio. Aquí le voy a poner juicio. Juicio. Romanos 5:16. Y el don no sucede como en aquel caso de uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. No, ok. El juicio para condenación fue ¿cuántos pecados? Uno. O sea, quiere decir entonces que nuestros pecados no nos condenan. Sí, nuestros pecados nos condenan, pero lo que introdujo este juicio fue un solo pecado. Un solo hombre trajo el pecado, muerte. Un solo pecado trajo juicio. Un solo pecado trajo condenación. Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera. Por la justicia de uno vino a todos los hombres que creen la justificación de vida. Entonces, aquí tenemos condenación. Bueno, ¿para qué lo voy a escribir si está escrito aquí? Las tres consecuencias del pecado son estas: muerte, juicio y condenación de un solo hombre. Entonces, aquí hay unas preguntas. Si Adán pecó, entonces, ¿por qué se nos culpa a nosotros? Escuché el otro día a un predicador decir algo así. Cristo no murió por nuestros pecados. Cristo vino a morir por el pecado de Adán, lo cual en un sentido es una mitad cierta, pero nosotros seguimos pecando. O sea, son nuestros pecados los que nos han separado. Él fue molido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. O sea, Adán trajo estas tres cosas, pero nosotros seguimos pecando. ¿Murió Jesús por nuestros pecados o murió Jesús por la falta de Adán? Y aquí hay gente que solamente se inclina y dice, no, 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 no son nuestros pecados. Lo único que trajo todo esto, Jesús solamente vino como segundo a Adán a pagar lo que hizo el primer Adán y nada más. Entonces, nuevamente hay como una desconsideración o no tomar en cuenta cuál es el peso de nuestros pecados. Si Adán no nos representa 100% en todo, entonces Cristo tampoco nos representa 100% en todo como el segundo Adán, ¿ok? Lo que sucede es que aquí hay una herencia. La herencia de nuestro padre Adán.
Se las voy a ver para que las veamos. El pecado heredado o el pecado original. Voy a moverlo aquí. Me pueden interrumpir cuando quieran. No los veo a todos, pero cualquier cosa, cuando ustedes hablen, van a aparecer. La herencia de nuestro padre Adán o el pecado heredado. Mira, recuerda esta palabra, el pecado heredado o el pecado original, es lo mismo. ¿Qué heredamos? Heredamos la culpa. Si, aquí, es que si no somos capaces de entender que heredamos dos cosas. Número uno, heredamos la culpa de Adán. El juicio vino por un solo pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Heredamos la culpa de Adán, pero también heredamos otra cosa. Tenemos culpa heredada y corrupción heredada. O sea, que Cristo vino a morir por esto, por el pecado. ¿Y qué es lo que es el pecado? Esto, la culpa heredada y la corrupción heredada. La culpa heredada, bueno, Adán metió las patas, entonces todos ahora nosotros somos responsables de ese pecado introducido. Pero también hemos heredado una corrupción, hacemos lo malo desde que nacemos. O sea, al niño no hay que enseñarle a hacer el mal, al niño hay que enseñarle a hacer el bien porque ya viene defectuoso. De hecho, Pelagio, en los primeros siglos, tuvo mucho debate con Agustín de Hipona y la posición era realmente que no existía tal cosa como un pecado original o una corrupción heredada y que realmente el mal era una cosa que íbamos adquiriendo, aprendiéndolo. El hombre era potencialmente bueno y el mal lo íbamos aprendiendo a medida que íbamos creciendo. Pero veamos la corrupción heredada. Mira, Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ves? Corrupción heredada. Venimos corruptos desde el vientre. Y me gustaría que se graban eso porque vamos a tratar ahora una pregunta interesante. Mira este otro, creo que un texto muy claro también, Salmo 58:3. Se apartaron los impíos ¿desde cuándo? Desde la matriz. Se descarriaron, hablaron, hablando mentiras desde que nacieron. ¿Desde cuándo que el hombre es así? ¿El hombre aprendió a pecar? No, venimos fallados desde el vientre. Entonces, si quisiéramos hacer una conclusión, ¿por qué murió Cristo? Cristo, podemos concluir que Cristo murió por el pecado heredado, que implica tanto la culpa heredada, o sea, lo que Adán hizo, como la corrupción heredada, o sea, lo que introdujo en nuestras vidas, lo cual ha causado muerte. Mira, bueno, ahí para aquellos que, por ejemplo, aquí puse en cuanto a la obra expiatoria de Cristo, puse los dos lados en cuanto a los pecados nuestros, corrupción heredada y también culpa heredada. Primera Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado de Adán, no, por los pecados. De hecho, cuando la gente vaya al juicio final, no nosotros tenemos un juicio de recompensa, el trono de recompensa, pero cuando la gente vaya, o el tribunal de Cristo es un tribunal de recompensa, pero cuando la gente vaya, los impíos, ¿cómo Dios va a juzgar a los impíos? Bueno, por las obras. Cada cual, dice Apocalipsis, va a ser juzgado por las obras. Y cuando Dios los vaya a juzgar, él no les va a decir, bueno, le tengo un juicio pendiente por lo que hizo Adán. No, les dice, ustedes, lo estoy juzgando por esto, pues son pecadores, porque no alcanzan mi estándar. ¿Entienden? En ninguna parte dice que Dios lo va a juzgar por el pecado de Adán, aunque comprendemos que el paquete es completo en cuanto a la culpa heredada, como también a la corrupción heredada. Y ahora mira, en cuanto a los pecados, porque siempre, otra nuevamente, la definición del apóstol Pablo de lo que es el Evangelio, 1 Corintios 15:3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a la Escritura, Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Ok? Corrupción heredada, culpa heredada, conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Bueno, y ahí puse en cuanto, delante me equivoqué, dije que esto era 1 Pedro 3:18, dije que era culpa heredada, pero es corrupción heredada. 1 Corintios 15:3, corrupción heredada. Y aquí, Romanos 5:18, culpa heredada, ya lo habíamos leído delante. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ok, aquí estamos, hasta el momento estamos en esta primera parte entendiendo referente a lo que es el pecado, qué es lo que significa, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que es pecar. Dios nos lo creó, el diablo, ¿verdad? Lo originó, lo introdujo a Adán y Eva. Estamos viendo esto tan importante de ver que por un solo pecado ha traído muerte, juicio, condenación, y que el paquete es completo. Cristo vino a pagar por el pecado original, culpa heredada y corrupción heredada. Pero ¿saben qué? Tengo una pregunta. Y esta pregunta es una pregunta que me gustaría que si alguien quiere opinar.
¿Qué pasa con los bebés cuando mueren? Porque, ok, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen ustedes? Déjame bajarlo. ¿Qué creen ustedes? Si alguien quiere opinar, ¿son culpables los bebés o son inocentes los bebés? Pastor, de acuerdo a lo que yo he estado escuchando, lo que logro entender, no sé si de pronto lo estoy captando bien. Cristo vino fue, Cristo vino a limpiarnos del pecado original, del pecado por heredad, de la corrupción por heredad, pero los pecados que cometemos ahora, Cristo continuamente confesándolos al Señor, los está perdonando inmediatamente. ¿Es así? Sí, exacto, porque mira, lo que pasa es que como el pecado la introducción del pecado de Adán trajo juicio y condenación, y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, entonces la pregunta sería, ¿por qué entonces deberíamos pedir perdón si ya estamos salvos? Lo que pasa es que es un asunto, como dice 1 Juan capítulo 1, y te ruego después que lo leas lentamente, es un asunto de caminar en luz, es un asunto de que Dios está en luz, entonces lo cual implica un asunto de comunión con nuestro Padre Celestial. Es por eso que pedimos perdón, no porque tengamos expectación de juicio, de condenación. Ahora, algo también importante de aclarar, que cuando un creyente persiste en pecar, hay dos cosas. Si está constantemente persistiendo en pecar y su conciencia no se afecta y no le dice nada, entonces uno tiene que pensar que tal creyente no es un creyente verdadero y nunca ha nacido de Dios, porque un creyente verdadero detesta y odia al pecado, aunque peque. O sea, todos pecamos, tenemos un cuerpo de humillación. Filipenses 3:20 21 dice que el Señor va a transformarlo cuando venga. Romanos capítulo 8 dice que esperamos la redención de este cuerpo, la transformación de este cuerpo de muerte. Entonces, vamos a seguir pecando. Sin embargo, el creyente verdadero va a sentir rabia, Sí. repudio, Ujú. enojo, desconformidad, tristeza, va a llorar amargamente, o sea, le va a afectar, va a pensar que se va a dar cuenta que el pecado ofende a Dios, que es quebrantar la ley de Dios, que transgredirla, y se va a sentir incómodo. Entonces, ¿pudiera el creyente, un creyente verdadero, no llegar a la práctica del pecado, pero seguir abusando de esto? Bueno, total, él me perdona o ya estoy salvo. Sí puede hacerlo, pero se expone a varias cosas, como dice Hebreos 12, a exhortación, disciplina, azote. O sea, Dios puede llegar el momento, como le pasó al joven de Corintio, que fue entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu fuera salvo en el día del juicio. O sea, tu carne te está dando problemas, bueno, está bien, he entregado tus pasiones, Satanás te va a destruir, aún así tú vas a ser salvo en el día del juicio. ¿Entiendes tú? Entonces no es un asunto de salvación, sino un asunto de comunión, porque de eso se trata realmente. Jesús definió la vida eterna, y esta es la vida eterna, que se vayan al cielo, no, que te conozcan a ti, y a Jesucristo a quien ha enviado. Entonces, la vida eterna realmente es poder gozar y conocer a Dios cada día más profundamente, y el pecado es un impedimento, pero gracias a Dios tiene solución, que Él es fiel y justo, y por eso debemos pedir perdón, pero confesar nuestros pecados. Pero yo hice una pregunta diferente. La pregunta fue, ¿dónde van los Sí. bebés cuando Yo, mueren? Y yo, a eso le agrego otra segunda pregunta, es, ¿son los bebés realmente inocentes y por eso son criaturas inocentes que no saben el bien y el mal, que no saben el bien y el mal y por eso se tienen que ir al cielo? ¿Qué creen ustedes? Ah, quiero otra persona, a ver si alguien más quiere participar. De acuerdo a Salmo 51:5, no, porque dice, y en pecado me concibió mi madre. O sea, no hay inocencia. O sea, no hay, o no, sea, pero todos nacemos en pecado. Claro, entonces, dices bien, o sea, pastor, pero la- yo creo, de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces Cristo, quien murió para los pecados por heredad, creo que el bebé ha nacido con un pecado, pero ya perdonado. Del momento en que nació ya ha sido perdonado. Todo ese pecado heredado ya ha sido perdonado. Pues para mi parecer ya está salvo el ya, momento en que nace, ok, porque él es no ha que esto es tenido lo la que pasa. oportunidad de Vamos a hablar de pecar. dos tipos de bebés, del que nace y del que muere en el vientre. Entonces, vamos al caso tuyo, Edward. Ya nació y fue perdonado. Si el bebé fue perdonado, entonces cuando crezca ya no tiene necesidad de pedirle al Señor que perdone sus pecados, que venga a su vida para nacer de nuevo, porque ya nació de nuevo solamente por el hecho de nacer. Y eso es universalismo o algún tipo de un tipo de universalismo, pensar que todos los hombres son salvos o que algún día todos los hombres van a ser salvos. Entonces, no, mira, bíblicamente la Biblia dice que el pecado viene desde el vientre, de la matriz. de la matriz. Mira, se apartaron los impíos desde la matriz.
Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Entonces, el hombre, todos nosotros somos corruptos de nacimiento. Tenemos, esto es una depravación total, completa. El pecado afectó heredado cuando hablamos de culpa heredada, de que, bueno, Adán metió las patas y nosotros heredamos la culpa. Y corrupción heredada de que Adán, ¿cómo estamos, Manuel? Dios te bendiga. Saludos, saludos a todos. Adán pecó y ok, vuelvo de nuevo, entonces se me fue la idea. Entonces, cuando hablamos del pecado heredado o cuando estamos hablando simplemente del pecado original, estamos hablando en dos sentidos. Número uno, del pecado, de la culpa heredada, o sea, Adán metió las patas y estamos todos en esto, y de la corrupción heredada. Entonces, ya vimos delante que Cristo no solamente murió por lo que Adán hizo, porque si fuera eso, entonces alguien puede decir, bueno, yo no soy culpable, o sea, ¿por qué si Adán metió las patas, perdón la palabra que estoy usando, pero si Adán se equivocó, no es mi culpa? Pero todos seguimos pecando porque hemos heredado también no solamente la culpa, sino la corrupción. Entonces, pero la pregunta es, cuando un bebé, ya sea abortado o recién nacido, muere, ¿por qué el bebé tendría que ir al cielo? ¿El bebé es inocente? O sea, no, esta criatura que nació, es un angelito que se fue al cielo, ¿por qué inocente? Bueno, la Biblia dice, yo sé que es fuerte, pero la Biblia dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. David dijo, en pecado me concibió mi madre, o sea, soy corrupto desde el vientre. Mira, tres diferentes posturas. Vamos a ver tres diferentes posturas. Pastor. No, la primera, todos los bebés se van al cielo. Todos los bebés, esa es la primera. La segunda, los bebés de los hijos de los creyentes se van al cielo y los bebés de los hijos de los impíos se van al infierno. O sea, por ejemplo, todos nosotros somos creyentes y vamos a ir, hagamos cuenta que una hermana de este grupo, estoy usando un ejemplo, abortara y entonces, bueno, pero es que era hijo de la hermana tanto, entonces ese bebito se fue con el Señor. Pero enfrente de la casa, una señora que no conocía al Señor, abortó, lo perdió, tuvo pérdida, no se fue al infierno porque su mamá no era salva. Esa es la segunda postura. Y la tercera postura es que todos los bebés se van al infierno. Todos se van al infierno porque no tienen ninguna oportunidad. Entonces son las tres posturas, quizás hayan más, podemos mezclar, pero todos los bebés se van al cielo. La segunda, solamente los creyentes se van al cielo y los bebés de los impíos se van al infierno. Y la tercera, todos se van al infierno. Mira, para que un bebé se vaya al cielo, tiene que pasar por el mismo proceso que cualquier salvo. ¿Ok? Mira que esto está complicado. Tiene que pasar por lo menos por los procesos más importantes. ¿Y cuáles son los procesos de la salvación? Bueno, los puse en dos colores porque creo que el rojo va a definir un poco cuando hablamos de bebé. Primero tiene que haber una elección. Todo comienza con una elección. Dios te eligió antes de la fundación del mundo. No, tú estás, I'm fine. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ya, eres tú. Ve si estás en Wi-Fi. Número uno, elección. Es el primer proceso. Segundo, tiene que haber un llamado. Primero, Dios te escoge ante la fundación del mundo. Luego te llama en algún periodo de la historia de tu vida. Luego viene la regeneración. La regeneración es vida instantánea. No existe tal cosa como que Dios te está regenerando paulatinamente. No, la regeneración es simplemente el nuevo nacimiento. Dios, tú estabas muerto, en esto tú no participas. Cero, tú no aportas nada excepto tu pecado. En la regeneración no tienes nada, Dios te despierta. Cuando Dios te despierta, entonces tú, ¿qué es lo que haces? Crees. Recién, esto es conversión. Crees. Y luego que crees, entonces viene la justificación. Creíste y eres justificado por la fe. Y luego que ya tienes justificación, entonces viene el periodo de santificación. Hay quienes confunden regeneración con santificación. Que piensan que cuando hablamos de regeneración, Dios nos va regenerando. No. En la santificación tú participas, yo participo. Nosotros cooperamos, somos responsables. Dios pone el querer como el hacer. Yo me ocupo de la salvación aquí, en esta parte. Pero en la regeneración no tengo nada. Dios simplemente me despierta. Y todo esto instantáneo. O sea, te regenera, despierta. Es como Lázaro. Lázaro, Jesús lo resucitó. Somos resucitados instantáneamente, regenerados instantáneamente, una vez y para siempre. Tú no creces en regeneración, no eres más regenerado un día que otro, no. Tuviste vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dios te despierta. Bueno, después viene la fe, entonces crees.
No, tú no crees, muchos dicen, la posición arminiana es, tú crees, tienes fe y entonces Dios te regenera, pero no es como la vida lo enseña, ¿ok? Cuando entremos más adelante, vamos a estar estudiando soteriología y otros temas, vamos a explicar los procesos de la salvación y un montón de cosas más, pero por ahora vamos a dejarlo aquí en esto. Elección, llamado y regeneración. Entonces, para que el bebé pudiera ir al cielo, tiene que pasar por esto, debe tener vida instantánea. La pregunta es, ¿pudiera Dios regenerar a un bebé en el vientre? ¿Pudiera hacerlo? Mira, aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, creo que puse dos ejemplos. Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Entonces aquí tenemos un bebé que fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo. Mira otro verso. Salmo 20:10. A ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea que aún no había nacido y dice aquí que él le pertenecía a Dios. ¿Ok? Vamos a otro verso. Salmo 71:6. En ti he sido sustentado desde mi vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Entonces, no podemos afirmar 100% la verdad en cuanto a lo que Pastor, voy a decir. perdón, ahí O sea, no estamos hablando de la elección. Ok, buen punto. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Mi postura, lo que, por lo menos como yo lo veo, es que yo tiendo a pensar que un bebé, para que se vaya con el Señor, de alguna manera misteriosa, Dios lo tiene que fundirle vida ahí en el vientre antes que parta. Tiene que pasar por el que no naciera de nuevo no puede entrar o ver el reino de Dios, tiene que fundirle vida. Dios lo puede hacer como un acto soberano en el vientre de la madre, infundirle vida, lo regenera y boom, se lo lleva. ¿Ok? Ahora, dentro de eso, entonces podríamos estar dentro de dos posiciones. Número uno, el bebé, si es parte de los elegidos, entonces Dios lo regenera y se lo lleva. Esa es una postura. Y la otra postura es que simplemente Dios a todos los bebés, por gracia, simplemente ese bebé, ya sea de impío, o de creyente, es llevado al cielo y es regenerado, pero la única manera que pueda entrar al cielo es que pase por la regeneración. Josiah Grauman tiene esta posición. Él dice que él no ve bebés mandados siendo al infierno, pero sí entiende que para que el bebé llegue al cielo, Dios lo tiene que regenerar, o sea, dar vida instantánea, vida de él en el vientre y así partir con él. Esa es la postura. No puedo ser dogmático, sí, pero yo me quedo con la postura de hermano Josías, pero es mi postura. Pastor, solo para comentar, así muy rápidamente, el pastor Miguel Núñez tiene la postura, yo lo escuché, de que los niños, o sea, no pueden convertirse y no se salvan. Y John MacArthur todo lo contrario, no sé si lo han escuchado. Sí, claro, sí, yo traduje un video de John MacArthur, traduje uno de John MacArthur y uno de John Piper, y John Piper va más lejos, y John Piper dice que por una gracia de Dios, no solamente los bebés que mueren abortados o que mueren siendo bebés, sino también todos los autistas o todas las personas que tienen retardo mental, todas esas personas, por gracia, todos, uso una palabra, no lo tengo en mi apunte ahora, pero por gracia todos parten con el Señor. Sé que es difícil el tema, es muy difícil el tema, sobre todo cuando alguien ha perdido un bebé. Yo creo que se va a ir por la posición de que no, que está en el cielo, pero yo creo que debemos tener cuidado en qué aspecto, en no presentar, si tenemos la oportunidad de participar en un funeral, tener cuidado con las palabras que de pronto endosamos, porque estas son cosas que son realmente, son cosas que manejamos textos como si hay bebés desde el vientre, pero estamos hablando, si somos sinceros, aquí cité gente llamada ministerio, como David, como Juan, ¿verdad? Pastor, perdón, yo leí un versículo en el Antiguo Pacto donde claramente Dios habla, y no recuerdo el versículo, tal vez usted lo tenga en mente, donde Israel está sacrificando a los bebés y Dios habla de que están matando a sus hijos. Qué interesante. Hoy los vamos a buscar. Tú sabes que ahora me acordé del caso de David, que cuando David tuvo el primer hijo que murió, ¿te acuerdas? Con Betsabé,
y él estaba llorando y él estaba muy mal, estaba muy mal David, estaba en ayuno y después le avisan que el bebé murió y llega y se viste, se come y como que nada pasó y entonces David dice algo así como bueno, total, yo sé dónde él está y para allá también voy yo. Entonces como que dio la impresión de que el bebé estaba con el Señor y él también iba a ir para allá. Entonces también creo que ese puede ser un buen pasaje para decir los bebés están con el Señor. Yo tiendo a pensar que Sí. sí, pero que para que pues, suceda eso debe haber un proceso misterioso donde Dios obra en el vientre y así como llenó a alguien del Espíritu Santo y así como alguien trabajó desde el vientre, yo pienso que Dios lo hace con los bebés. Sí, Pero eso sí, no por inocencia, sí. no No, porque el no, bebé es por inocente, gracia, por por gracia. gracia de Dios. Y Es la- ahora, ahora que usted hablaba de eso, solamente me vino un versículo, sabemos todo lo que dice, que hay que creer en el Hijo y todo el asunto, ¿verdad? Pero ahora que usted estaba conversando, me vino la palabra, ¿cómo se dice cuando la sentencia de Dios en Romanos? Y no sé por qué me vino a la mente. Él tiene misericordia del que él quiere tener misericordia. Entonces puede haber algo ahí que nosotros ignoramos, ¿verdad? Y Claro, a la vez a mi mente siempre viene esto. Escuchaba un día a César Vidal, que según él es historiador, un hermano en Cristo, y decía que más o menos la cantidad de niños asesinados, abortados, digamos, desde hace muchos, no sé si siglos, es prácticamente la misma cantidad de personas que tiene China en este momento, 1.300.000, 1.400.000, wow. 1.400 millones de seres humanos. Eso es como un promedio de lo que han asesinado. Entonces uno se queda, ¿será que el diablo logró que esta gente, que estos niños mueran y se vayan al infierno? ¿O Dios tiene ahí algo reservado? Porque al final Él es soberano, ¿verdad? Claro, Dios soberano. Yo creo que una buena respuesta es, y esto tenemos que aprender todo, es plantear, es decir, por ejemplo, la Biblia dice esto, que no hay niño inocente, que no hay ser humano inocente, y siempre ponerse uno como ejemplo, ni yo lo soy, ni nadie lo es, todos hemos heredado la culpa y todos hemos heredado no solamente la culpa, pero también la corrupción por el pecado de Adán. Sin embargo, también la Biblia habla de procesos donde Dios desde el vientre obra a los bebés, entonces podemos decir que creemos en esto, aunque finalmente nuestra última declaración es que Dios es soberano y Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Ya, yo tengo una pregunta. Yo siempre había entendido de que aún no se le puede juzgar a una persona que no tenga conocimiento de que lo que está haciendo está malo. Y esa sería la explicación de por qué perdón, por qué los bebés van al cielo. Claro, la ¿Por verdad qué? que Porque al no tener conocimiento, eso te libera de culpa. es que lo que pasa es que esa postura es muy peligrosa, o sea, suena lógica, humanista y Ujú. piadosa, pero lo que pasa es que contradice muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, Dios ha escrito, bueno, en el caso de los bebés, ya entendemos que hay una culpa heredada y una corrupción heredada y son culpables todos desde el vientre. Entonces ya ahí no hay nada más que hacer. O sea, los bebés son todos culpables. O sea, porque el ser humano es una depravación total. Esa es la idea de Pelagio, o sea, de que realmente el mal lo aprendemos. Es por conocimiento del mal que nos corrompemos. No, estamos corruptos desde el vientre. Desde el vientre venimos así, ¿ok? Entonces, y por eso que la Biblia dice dos cosas en Romanos capítulo 1, de que Dios ha dejado, ¿verdad?, una revelación general, la naturaleza que testifica de Él, dando testimonio de su deidad y de su poder, por lo cual el hombre no tiene excusa. La revelación general que de la naturaleza es suficiente para testificar de Dios, pero no para salvar, pero testifica que hay un Dios. Sin embargo, también Él ha escrito la ley en los corazones de los ya nacidos, ya que están ahí a diferente. Todas las personas saben lo que es bueno y lo que es malo, o tienen una conciencia de qué es lo que es bueno y malo, de acuerdo a la ley escrita en los corazones del hombre, de todos los hombres. Y tercero, cuando Dios juzgue, va a juzgar a todo mundo, no de acuerdo al conocimiento, sino que de acuerdo a sus obras, la conducta. Claro, en el caso de los bebés volvemos lo mismo. Oh, sí, pero son angelitos, son inocentes. Sí, pero es que no hay nadie, pues. No hay nadie inocente. No hay Todos justo, no hay pecaron, uno. todos pecaron. Todos hemos heredado la culpa. O sea, ya, el bebé no ha hecho nada. Sí, pero heredó la culpa de Adán, pecado original. No, pero el bebé no ha hecho nada. Sí, pero heredó la corrupción. Sí, pero ¿qué pasa? Que hagamos cuenta que ya, que justo lo iban a abortar, pero alcanzó a nacer, la mamá se arrepintió y entonces a los 2 años empezamos a ver la conducta del niño. Se apartaron los impíos desde el vientre
desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. A un niño no hay que enseñarle a hacer lo malo, al niño hay que enseñarle a hacer lo bueno, porque de chiquito viene malo. ¿No lo has visto cuando pelean por los juguetes? ¿No ha visto usted los de Iker que tienen 3, 4 años y le pegan al otro muchacho? Nuestra nieta de 4 años llegó mordida en la espalda por otro, no sabemos por qué niño. Y el papá, cuando las desvistió, le sacaron la ropa a los papás para cambiarle la camisa, le vieron tremenda mordida así de dientes de otro niño en toda la espalda. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le enseñó a ese niño a morder, a hacer daño? Viene corrupto. Viene desde el vientre. Somos así. Venimos dañados. Entonces, yo sé cuando alguien se muere, un bebito, le pone un angelito. No, no existe tal cosa. No somos ángeles tampoco, pero es duro. O sea, esto es poco romántico, pero es la verdad. Y ¿Ok? pastor, algo interesante es que me viene a la mente eso que usted comenta de su nietita, ¿fue? Sí. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, siempre hemos tenido la percepción de que cuando nace un chiquito, una chiquita, ¿verdad? Digamos que en diferentes décadas, cada década más cercana al tiempo que estamos viviendo, uno ve que cada día los niños son más inteligentes, pero cada día más la maldad, el pecado y la perversión se dan en más cortos de los años de los bebés. No sé si me explico. Sí. Sí, ¿Verdad? claro que sí. Yo quiero hacer una pregunta, no sé, quiero que usted me ayude con este pasaje bíblico, porque cuando los niños se acercaron a Jesús, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús está hablando que los niños van al cielo de forma literal o se está refiriendo a la inocencia que hay en ellos. Bueno, yo no pienso que se está refiriendo a la inocencia que hay en ellos. O sea, porque en el fondo ya hemos visto que no hay nadie inocente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio donde aprendes y compartes y de Soli Deo Gloria International. Y quisiéramos aprovechar de extenderle la amable invitación a que nos puedan apoyar. ¿Cómo puedes hacerlo? Bien fácil. Aquí abajo en la descripción del video, al lado del dedo de like, tú vas a encontrar un corazón que dice thanks o gracias. Si tú le das un clic, vas a ver varias alternativas donde tú puedes hacer una donación segura al canal del Evangelio. También tenemos nuestra página en Patreon. Búscanos por Soli Deo Gloria International. Desde ya le damos las gracias a Dios por su apoyo. No te olvides, en el canal del Evangelio decimos Soli Deo Gloria porque solo le damos la gloria al Señor.